Muy bien, estamos comenzando. Ya vimos los saludos y para aquellos viendo después, esta es la lección 4. Estamos recién volviendo de una semana de pausa que pudimos aprovechar de distintas maneras. Y lo que voy a hacer es, voy a pedir que todos apaguen sus micrófonos. Quiero que participen, pero como modo de por defecto, por así decirlo, vamos a dejarlos apagados. Así suena mejor así, no hay tanto ruido. Pero después, si alguien quiere levantar la mano o incluso si es el momento apropiado de decir algo, participen. Pero si dejamos apagados los micrófonos, creo que va a sonar mejor para todos cuando no estamos hablando. Okay. Bueno, trabajaron en estas últimas 2 semanas en Juan 3:16 y sé que es un pasaje muy conocido. Bienvenidos. Llegaron los Matías. Sé que es un pasaje bien conocido, pero tampoco no queremos dar por sentado que al llegar a un pasaje conocido, que ya entendemos todo. Es más, hay un peligro. Bienvenidos. Hola. No queremos ir a un pasaje ya con una idea en mente de lo que dice. Ahora, eso no implica que al comenzar a estudiar un pasaje que borremos todo lo que hemos aprendido. Al contrario, uno no sería posible y tampoco no sería deseable. O sea, queremos recordar lo que hemos aprendido de un pasaje y de las demás partes de la Biblia. Sin embargo, y creo que entendemos esto, sin embargo, es importante cada vez que abrimos la Biblia, examinamos un pasaje, que tengamos una mente abierta en el sentido correcto, que estemos dispuestos a escuchar lo que dice este pasaje sin pensar, ya domino este pasaje. Suena horrible decirlo así, pero quizás podemos pensar que ya aprendí, ya estudié ese pasaje, ya dominé ese pasaje y no queremos pensar así. Queremos que cada vez que abramos la Biblia, que nos hable, no con otro mensaje, el mensaje no cambia, pero sí cada vez más queremos entender mejor el pasaje. Queremos que el mensaje vaya aclarándose, profundizándose. Así que por eso pedí que pasaran un tiempito estudiando el pasaje, orando, pidiendo que Dios iluminara la mente. Y no podemos volver a repasar todo el proceso de hermenéutica, cómo se hace con exégesis. Obviamente no vamos a hacer eso en esta clase, pero sí les di algunas preguntas para guiarlos en el estudio, para darles una idea de cómo acercarse a un pasaje. Y la meta es entender el mensaje de ese pasaje. Incluso, si se acuerdan, en hermenéutica, uno de los últimos pasos fue reconocer o escribir o identificar la idea principal del pasaje. Queremos saber el mensaje de, muchas veces es un párrafo de texto, un versículo, una estrofa de poesía, lo que sea. Queremos llegar a entender la idea principal de esa porción de texto. ¿Cuál es el mensaje? Y esa fue la primera pregunta que planteamos con Juan 3:16, con otras preguntas para ayudarnos a pensar en cómo se conectan las ideas en el pasaje. Pero queremos
llegar a entender el mensaje del texto. Y se acuerdan, después, nuestra filosofía de la predicación dice, queremos que el mensaje del texto sea el mensaje del sermón. Podemos identificar ideas secundarias quizás para enfocarnos en ellas a veces, pero como manera general, normal de predicar, queremos que el mensaje de este párrafo sea el mensaje del sermón. Quiero predicar lo que dice el texto y el mensaje incluye todas esas relaciones entre ideas. Okay. Antes de hablar mucho del mensaje de Juan 3:16, quisiera repasar un poco algunos conceptos. ¿Se acuerdan de la diferencia entre un tema y un mensaje? Podemos usar palabras de distintas maneras, quizás en otros contextos se usa la palabra tema un poco diferente, está bien, así funcionan las palabras, pero podemos diferenciar entre estos conceptos, tema y mensaje. ¿Cuál sería la diferencia? Ahora pueden participar. La diferencia entre tema y mensaje, sí. Varios versículos que hablan sobre eso. Y cuando das un mensaje, principios que dicen que vas a creer un versículo que dice. Ok, no sé si escucharon, pero Noemí nos recordó de lo que hablamos hace un par de semanas, de sacar un tema, y no, ella no dijo el tema de amor, pero podemos hablar del tema del amor de Dios, me refiero a ese amor de Dios, el amor de Dios para nosotros. Eso sería un tema, ¿no? El amor de Dios, un buen tema. E incluso es el tema de Juan 3:16. Ok, yo puedo predicar temáticamente sobre el amor de Dios y encontrar pasajes bíblicos que enseñan sobre ese tema. ¿Está bien hacer eso? Está bien, no hay ningún problema. Si bien lo que estamos tratando de enfocarnos y hacer en esta clase más bien es ir a un pasaje y discernir el mensaje de ese pasaje y predicar ese pasaje, ese mensaje. Igual, un mensaje temático es legítimo, está bien. Y podemos diferenciar entre método de organización temático versus exposicional o expositivo, ¿ok? Pero si pensamos en el mensaje de un texto, estudiaron Juan 3:16, en otras clases hemos hablado de 2 Timoteo 4, por ejemplo. Podemos, ahora no pensando en la organización del material en nuestro sermón, sino pensando en el pasaje en sí, Juan 3:16, por ejemplo. El tema del pasaje, podemos decir que el tema es el amor de Dios. Okay, quizás habría otras maneras de articular, de presentar el tema. Quizás dirías el sacrificio de Jesús o algo así. Pero el tema del versículo sería el amor de Dios. Pero ese no es un mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre el tema de ese versículo y el mensaje de ese versículo? Recuerden que queremos que el mensaje del texto sea el mensaje del sermón. Si yo digo, el tema de Juan 3:16 es el amor de Dios, voy a predicar sobre el amor de Dios, falta algo ahí. Ese no es el mensaje del texto.
Ahora, en el caso de Juan 3:16, es un poco difícil resumir ese versículo porque ya está tan conciso. Ya dice tanto en poco espacio y por eso en parte es tan conocido y tan usado, porque dice tanto en unas pocas palabras, es difícil reducir o resumir el mensaje. Pero quiero que entiendan la diferencia entre el tema, el amor de Dios, y el mensaje. ¿Ernesto? El mensaje puede ser la información que quiere transmitir el emisor. Bien, el mensaje podemos decir que es la información que quiere transmitir el emisor o el que escribe. ¿Ok? Podríamos decir también que es la información que quiere decir sobre el tema. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre el amor de Dios se muestra en el sacrificio de Jesús. Ese sería un mensaje. El tema sigue siendo el amor de Dios. El mensaje, el amor de Dios se muestra en el sacrificio de Jesús. Hay una diferencia entre ese mensaje y, por ejemplo, el amor de Dios no se ve por ningún lado. No voy a predicar eso. Pero ¿cuál es el tema de ese mensaje? El amor de Dios. Pero es un mensaje totalmente distinto. Así que cuando decimos el mensaje del texto, queremos que sea el mensaje del sermón, no descartando la posibilidad de predicar de otras formas. Puede ser mensaje temático, pero en general lo que queremos hacer es que el mensaje del texto sea el mensaje del sermón. Tenemos que identificar ese mensaje, no solo el tema del pasaje, sino el mensaje. ¿Qué dice con él? Lo ibas a decir, ¿no? No iba a preguntar una cosa. Ok, con el verbo. El verbo. Por eso puse, y vieron en la tarea, si les parece difícil resumir Juan 3:16, y sería difícil, resumir si vas a rai.es, el diccionario de la Real Academia de España, de España, española, y buscas la palabra resumir, va a decir algo como reducir a menos palabras. Es un párrafo de texto, reducir la cantidad de palabras para captar la esencia. Es difícil hacer eso con Juan 3:16, pero sí tenemos que captar cuál es el verbo de esa oración. ¿Y cuál es? Amó. Dios es el sujeto, amó es el verbo. Ahí está el corazón gramatical de ese versículo. ¿Ok? Si no se puede resumir un enunciado, sí o sí tenemos que identificar el verbo, la idea central del enunciado, en este caso del versículo 16. ¿Así es? Sí, no sé si va mucho con el tema. Está bien. Capaz Ok, lo- ok. Después hablamos. Ok, sí. Washington, está muteado. Ahora sí. Pienso que el mensaje, la diferencia es que a lo que se refiere el texto, ¿verdad? Es a lo que se refiere la diferencia que tiene el mensaje, ¿verdad? Con lo otro, ¿verdad? Con el amor de Dios. Ok. Dios amó, pero se refiere a lo que se refiere viene a ser el mensaje. Y todo lo demás, lo que dice sobre el amor de Dios, ¿no? Claro.
Y cuando estudiamos gramática, hablamos de los complementos. Esas partes que agregan información al sujeto o al verbo. Pero, o sea, todo eso constituye el mensaje, pero el corazón del mensaje sería el verbo. Dios amó. Otros pasajes también hablan de que Dios amó, pero se refiere a quizás otros aspectos, otras cosas del amor. Bien, ¿ok? Emilio, ¿estás muteado? Sí. Entiendo, a ver porque yo a veces uso la palabra mensaje como sinónimo de sermón, pero ahora estoy entendiendo un poquito más cómo están usando ustedes la palabra mensaje. Entiendo que el mensaje puede ser el aspecto que el predicador va a tratar del tema, porque el tema generalmente es amplio y el tema no se agota en un mensaje, sino que el tema puede ser, de un tema pueden surgir muchos mensajes. Entonces el mensaje sería el aspecto que el predicador va a destacar del tema a tratar. Bien, sí, bien. Y claro, esa palabra mensaje a veces la usamos como sinónimo, una palabra sinónima a sermón. El mensaje de hoy es, quizás estamos diciendo, mi sermón hoy será, que está bien, hay que definir los términos. Una palabra se puede usar de distintas maneras, en distintos contextos. Pero cuando nos ponemos a pensar en un sermón tiene un mensaje y queremos que ese mensaje salga del texto. Diego, ¿tenías una pregunta, comentario? ¿No? Ok, Sí, adelante. una pregunta nomás. Acá cuando se refiere porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo al tiempo pasado. ¿Puede ser? Sí, es el tiempo pasado, amó. Amó el tiempo pasado. Sí, Ya. y es el tiempo del verbo. Es Un el tiempo del verbo, verbo, sí. un verbo puede estar en un tiempo futuro, tiempo pasado, tiempo presente. No implica que Dios no siga amando, Y pero no nos claro, siga ese salvando. verbo es pretérito, sí, tiempo pasado. Está bien. Sí, También se ok. puede. Ahora, antes de seguir, o sea, no estamos hablando ahora del mensaje de Juan 3:16 todavía. Quiero que captemos la diferencia entre el mero tema y el mensaje del pasaje. ¿Entendemos esa diferencia? ¿Ok? ¿Tenían Sí. otra pregunta? No era sobre lo que decía Diego. Yo cuando tuve que hacer la actividad, me pasó eso de que dije, ¿cómo? ¿Por qué usa amó? ¿No? Y fui a el original, fui a ver el verbo y fui a ver en qué tiempo estaba en griego, porque sé que es algo como, o sea, yo griego no manejo, pero me fijé qué tiempo verbal es, y se supone que es el tiempo aurístico, puede ser, Sí. que es como que es algo que fue en el pasado, pero también se puede decir que algo que se hizo en un momento, pero de una vez por todas, por así decirlo. Se hizo y sigue pasando hasta ahora, ¿se entiende? Y es como, yo creo que esa sería la idea del texto al final, supongo, la estoy suponiendo, ¿no? Sí. De que Dios amó al mundo en un momento, ¿no? Le amó a su hijo, pero lo sigue amando, no es que lo amó después de disfrutar, no lo quiero más, obviamente. Claro. Y es posible, o sea, hay mucho provecho en estudiar griego. Espero que si tienen oportunidad que estudien griego. Pero tampoco no deben pensar que, bueno, necesito el griego para poder entender mi Biblia. Y hay veces cuando tratamos de sacar demasiado jugo de un tiempo verbal y terminamos sacando jugo donde no hay jugo y no queremos hacer eso. Y sí, es el tiempo ahorita y se tradujo bien en español. Dios amó. Y no tenemos que
discutir si sigue amando o no, pero ese versículo dice que Dios amó y obviamente está hablando de otro evento conectado con ese amor, un evento pasado. Jesús murió, entregó a su hijo, dio a su hijo. Okay. Tiene sentido de que sea tiempo pasado. Ok, no quiero engancharnos demasiado en este tema ahora. Si está bien, un comentario más y después seguimos. Sí. No, ya estaba en con respecto a lo que decía Matías, se me ocurrió que no era esto lo que yo le iba a comentar. Continuamente lo que dice, que estamos hablando, que dice Dios, que los tiempos pasarán, mis palabras perseverarán. Tal vez también ahí podemos un poquito ubicarnos, ¿no? Ok. Sí, Digo, Cristo dijo, sí, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ok. lo otro que le quería preguntar, que cuando estuve haciendo eso que dijo usted, que estuve a unos 15 minutos que miraban, que yo veo otro verbo que es el dar, ¿no? ¿Verdad? El principal, como ya lo hemos estudiado, es amor. Pero también está el halago que está en presente perfecto. Entonces quería saber cómo es el tema, la relación Ok. que se puede establecer entre un verbo principal y digamos, un verbo secundario, o tal vez usted lo diga en Bien. el externo. Excelente pregunta. Si no escucharon, identificamos que el verbo principal de Juan 3:16 es amó, amar, Dios amó, pero hay otro verbo ahí que es ha dado o dio, verbo dar. ¿Cuál es la relación entre esos dos verbos? Hay un verbo principal que es amó, después hay otro verbo ha dado o dio, Dios dio a su hijo. Y claro, esa era una de las preguntas y es esencial que lidiemos con esas preguntas al estudiar un texto. Quiero volver a eso antes de hablar del mensaje en sí de Juan 3:16 y las relaciones entre las ideas. Quiero que volvamos a Esdras 7. Ahora, han trabajado en 2 sermones. Y al llamar los proyectos sermones, eso no implica que todavía estemos armando sermones completos. Y algunos de ustedes sí, se están divirtiendo y mandándome sermones casi completos. Está bien, y creo que ese trabajo les va a ayudar en el futuro. Pero cuando digo sermón, quiero decir sermón porque quiero que estemos pensando en ese sermón semanal que en algunos casos van a estar preparando en la iglesia en el futuro. Pero esos proyectos son sermones parciales o un bosquejo o una partecita de un sermón. Pero han trabajado en 2 textos, Juan 3 y Esdras 7. Y vamos a ver si puedo encontrarlo en la página, después compartirlo con ustedes. Estas 7:10. Ok, ahora sí. Esdras 7:10. Y ya conocemos el versículo, ¿no? Esdras había dedicado su corazón voy a usar Reina Valera esta vez. Ok. Esdras
Esdras había preparado su corazón. Este sitio es Bible Gateway, que es otra opción para buscar pasajes. Ven que comienza con porque. Eso implica que hay una conexión con la parte anterior. Algunos de ustedes captaron eso y trabajaron en el contexto. Excelente. Pero para simplificarlo, vamos a pensar en este versículo no más. Esdras había preparado, ahí está el verbo principal. Esdras había preparado su corazón para, ya hablamos de esto, para 3 propósitos. ¿Ok? Este texto es quizás aún más corto que Juan 3:16, pero en este caso creo que podemos resumir el mensaje en menos palabras, y no quiero volver a hacer todo el trabajo que hicimos, pero ¿se acuerdan que un posible resumen fue y sé que no van a ver bien lo que escribo, pero si escuchan pueden captar la idea. Esdras preparó su corazón y voy a decirlo así, sé que no es la única manera de resumir el versículo. Salieron otras ideas en la otra vez que vimos este pasaje, pero podemos decirlo, para simplificarlo, podemos decirlo así. Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. Un resumen, por naturaleza, reduce el contenido o reduce las palabras. Y claro, en un versículo solo no es necesario reducirlo siempre. En un párrafo de texto, sí, si quiero que el mensaje del texto sea el mensaje de mi sermón, necesito tratar de resumir el contenido de ese pasaje en una oración para que este mensaje sea el mensaje de mi texto. ¿Ok? En este caso, sí, reducí un poco el versículo, resumí. Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. Ahora, ¿de dónde salió esa palabra tratar con? Abarca, esa idea fue mi intento de abarcar con esos 3 propósitos. Preparó su corazón para esos 3 propósitos. Ahora, lo que puedo hacer entonces es decir, y ahí está el mensaje del pasaje de ese versículo. Y yo puedo entonces hacer que ese mensaje sea el mensaje de mi sermón. Ahora, todavía no hemos terminado, porque no voy a predicar el mensaje tal como está ahora. Vamos a hablar de cómo debemos modificar ese mensaje. No el mensaje, sino contextualizar el mensaje para que se aplique a nosotros. Pero vamos a comenzar con lo que dice el texto. No estamos hablando de nosotros todavía, estamos hablando de Esdras, estamos hablando de la ley. ¿Okay? Pero ahí está el mensaje y vamos a usar ese mensaje para armar el mensaje de nuestro sermón. Si ese es el mensaje, ¿cómo voy a bosquejar el texto? ¿Cómo voy a bosquejar este mensaje?
Bueno, esos tres propósitos van a ser los 3 puntos, ¿no? Y quizás este resumen sugiere una pregunta. Quizás no. Pero, o sea, si sugiere una pregunta, quizás no estás pensando en esa pregunta. Pero Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. Cuando nos ponemos a armar los 3 puntos que tenemos, que son los 3 propósitos por el cual Esdras preparó su corazón, estamos contestando ¿cuál pregunta? ¿Cómo prepara su corazón? Ok, esa es una opción. ¿Cómo? ¿Para qué? Ok, otra opción. ¿Cuál es el primer propósito? Para inquirir. Para inquirir la ley. Bien. Inquirir la ley, sí. ¿Cuál pregunta está contestando ese punto? Hubo 2 sugerencias acá de este lado. ¿Cómo y para qué? ¿Alguna otra idea? O quizás votamos sobre esas 2 opciones. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Ok. ¿Por qué? Una pregunta parecida a para qué. Ok, si el texto, sí, Estela, ¿Para quiénes? ¿para quiénes? Ok. ¿Qué dice el texto? Porque habla de para quién, ¿no? O para Dice quiénes. para qué, porque al final del texto dice Para enseñar. está hablando acerca de Israel, está hablando acerca del pueblo de Israel. Entonces, Bien, ¿para quiénes? Por eso se me ocurre también para quiénes. Es para el pueblo de Israel. sí. Muy buen punto. Y esa frase para Israel se refiere sobre todo, me parece, al tercer propósito, ¿no? Para enseñar en Israel. Así que quizás podemos por ahora ubicar esa parte con el tercer punto, porque ahí va a enseñar. ¿Cuándo? También sería bueno. ¿Cuándo? Ok, estamos viendo todas las opciones. Lo que queremos es la mejor opción. Y la mejor opción se ve en esa palabra para. Y son 3 propósitos. Está contestando la pregunta ¿para qué? ¿Preparó su corazón? Si fuera cómo, quizás hubiera dicho con mucho cuidado, con devoción, diariamente. Quizás son ideas que contestarían la pregunta ¿cómo? En este caso, viendo ese para o para qué, sugiere la idea de propósito. Así que tengo los 3 puntos que son 3 propósitos para preparar su corazón para inquirir, preparó su corazón para Cumplirla. cumplirla Y para enseñar. y para enseñar. Vamos a meditar, a ver, incluso también, ¿no? Y para enseñar. Este pasaje no dice amonestar. Sabemos que la ley es útil para amonestar, pero si nos limitamos por ahora a lo que dice este texto, perdón, enseñar es tercero. Es más difícil de lo que parece hablar y escribir a la misma vez. Para poner en práctica, para cumplir. Ok. Ustedes allá ven
ahora capaz mejor. ¿Ven lo que tenemos? Tenemos el mensaje resumido de un texto más largo. Tenemos 3 puntos. Son puntos que salen directamente del texto. No es siempre tan fácil. Es lindo comenzar con este versículo porque ahí están 3 puntos paralelos, 3 propósitos, y no es siempre tan fácil. Pero lo que tenemos son 3 puntos que salen directamente del texto. Ok. ¿Qué más observan sobre este bosquejo? Ahora estamos hablando de ideas que hemos hablado quizás en otras clases, que tenemos que hablar en homilética, pero todavía no las hemos hablado. Y esto, sobre todo el tema de armar un bosquejo. ¿Qué pueden observar sobre estos 3 puntos sencillos? ¿Hay algo que observan? Emilio. Que siguen un orden lógico. Siguen un orden. Ok, siguen un orden. No. Siguen un orden. En este caso es el orden del texto. Este bosquejo podemos llamarlo un bosquejo exegético porque estamos tratando de bosquejar lo que está en el texto. Estamos todavía en la exégesis, así que es un bosquejo exegético. Estamos tratando de bosquejar qué hay en el texto, qué está en el texto. Y ahí está el orden del texto. Bien. Y mantuvimos ese orden porque ahí aparecen las frases en el texto. ¿Qué otras observaciones podemos hacer de este bosquejo? Este no es un bosquejo homilético. Vamos a llegar al bosquejo homilético. Sí. No, y no hemos hablado de la diferencia todavía. En hermenéutica terminamos el año, el semestre, brevemente hablando de el bosquejo exegético versus el bosquejo homilético. Apenas tocamos el tema porque no era el tema de hermenéutica. Pero ¿qué podemos observar sobre este bosquejo? Sí. Estaría bueno agregar la idea de introducción. Ok, falta introducción, falta conclusión. Vamos a estar agregando esos elementos de un sermón. ¿Por qué es necesario una introducción? Bueno, después hablamos de introducciones, pero, o sea, vas a introducir el tema de alguna manera, sí o sí. Y vamos a trabajar en cómo hacerlo. ¿Alguna otra observación sobre este bosquejo, Ernesto? Se habla sobre el propósito del mensaje. Ok. De lo que nosotros... Ok. Habla del propósito del mensaje. ¿En qué sentido? Porque tenemos el propósito de Esdras, o sea, en la narrativa, el autor está hablando de lo que propuso Esdras, lo que él propuso, y el propósito fue para estos 3 propósitos. Pero, ¿cuál es el propósito del texto que ves en este bosquejo? Explicar para qué preparó su corazón. Ok. Pero ahí usaste otra palabra, explicar. El texto está explicando, desarrollando. Podemos hablar del propósito de este texto. Sí. No creo que aparezca ahora en el bosquejo, pero sí podríamos agregar y en un sermón completo quisiéramos identificar cuál es el propósito de este texto y de este sermón. Sí aparece, pero un poco tácito. Sí. Cuando agregamos un propósito, o sea,
cuando discernimos el propósito del texto, queremos usar ese propósito para reconocer el propósito de nuestro sermón. Pero el bosquejo ahora no habla del propósito del texto. Quiero que observen algo sobre este bosquejo. ¿Qué observas? ¿Alguna observación, Clark? Ah, sí. Cuando Sobre el bosquejo. sobre el bosquejo, pero que el bosquejo que está allí con esa palabra para, está intrínsecamente el propósito, que el propósito era de investigar, examinar, escudriñar la ley para también cumplirla, ser los testimonios, modelar para luego enseñarlo, ¿viste? Entonces, esas tres pautas son las que, con la anticipación del para, va a ser el propósito, el objeto de lo que quiere hacer Esdras en ese versículo. Mi modo de ver. Sí, sí, pero el bosquejo en sí, ¿qué podemos observar? Sí, Carlos. Y después voy a decirles lo que quiero que me habían dicho. Tiene 3 veces para. Yo lo que observo es que los propósitos son como el efecto de una causa. Ok. No sé si me explico. Ok, está bien, sí, está bien. Ah, bueno. Está bien, sí. Pero ustedes están hablando del contenido, del mensaje en sí. Quiero hablar del bosquejo y lo que quiero que vean es que son 3 puntos paralelos. Obviamente son paralelos porque así aparecen en el texto, pero son 3 puntos paralelos. ¿Cómo paralelos? Bueno, los 3 son propósitos, como bien hemos observado, son 3 propósitos. No tenemos un propósito, después una manera, después, ¿qué hizo después? No, son 3 propósitos. También en su estructura, es la misma estructura. Esdras preparó su corazón. 1, preparó su corazón para inquirir. 2, preparó su corazón para cumplir. 3, preparó su corazón para enseñar. Son paralelos los puntos en contenido, porque son 3 propósitos. Son paralelos en su estructura. Ven que la única diferencia es inquirir, cumplir, enseñar. Son 3 puntos paralelos. Es eso lo que quería que observaran sobre este bosquejo. ¿Ok? Un buen bosquejo tiene puntos paralelos. Si hablamos de árboles, voy a armar un bosquejo sobre árboles. Si digo, 1, me gustan los árboles. 2, hay un árbol en la plaza. 3, algunos árboles son grandes. 3 puntos. Tiene que ver con árboles, sí. Tiene cierta unidad, pero ¿son paralelos esos puntos? No. Un punto habla de cómo siento o si me gustan o no los árboles. Otro punto habla de un árbol específico. El tercer punto habla de ciertos árboles que algunos son grandes. Okay. No son paralelos los puntos. Pero si digo, los árboles son agradables para mí. 2, los árboles son creaciones de Dios. 3, los árboles muestran el amor de Dios. Estoy inventando en el momento. Okay. Son puntos más paralelos en su estructura y también en su contenido, porque están describiendo o diciendo algo sobre los árboles en general. Okay. Estos 3 puntos son paralelos. Tenemos que pausar, pero quiero que saquen otra observación más sobre este bosquejo.
Sí. Está largo. ¿Qué? O sea, que es largo. Podría cortar mucho. Se podría cortar, bien. O sea, ya dije en el mensaje, Esdras preparó su corazón. Quizás podría tachar para que sea un poco más breve. Ok, sería posible. Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. ¿Con qué propósito? Para inquirir, para cumplir, para enseñar. Ok. Bueno, otra observación loca es que hay 3 puntos. Otra observación que Loca, hay 3 puntos. ¿Observaste eso? Hay 3 puntos. ¿Tiene que haber 3 puntos? ¿Importa la cantidad de puntos que haya? Sí, importa. Importa. ¿Importa? Una palabra puede ser un motivo de estudio, pero si estoy bosquejando, no puedo tener solo un punto. ¿Por qué no? Okay. Porque un punto implica alguna división o algo que no se puede decir en el mensaje. Sí. Ok. Si digo, Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. No va a ese punto. Porque no es necesario armar divisiones en ese mensaje. Ok, tenemos que volver. Sé que hay algunas preguntas ahí colgadas, pero tenemos que pausar para darles oportunidad de hacer lo que tiene que hacer. Importa la cantidad de puntos en este sentido. Tiene que haber más de un punto. Y no es recomendable que haya 50 puntos, por ejemplo. ¿Ok? Importa la cantidad de puntos. Después hablamos cuando vuelven, en 10 minutos.
Volvimos. ¿Cómo están? ¿Pasaron bien? Solo voy a decir que hay ventajas de estar presencialmente. Hay una, puedo mostrarlo. ¿Quieren ver? No, salieron cosas ricas. Así que hay ventajas de estar presencialmente. Así que ustedes en Argentina la semana que viene que vengan. Ok, surgió una pregunta que muy conectada con este tema y es la pregunta básica de ¿qué es un bosquejo? Vimos que, por ejemplo, surgió la observación de que la palabra mensaje se puede usar de distintas formas. A veces decimos mensaje y queremos decir con esa palabra el sermón. El mensaje del domingo pasado tocó tal tema. Estamos hablando del sermón. En otros contextos, la palabra mensaje quizás significa lo que estamos hablando ahora en clase, el mensaje de un versículo, con un verbo. ¿Ok? Las palabras se usan de distintas maneras. Las palabras en distintos contextos significan otras cosas, dependiendo del contexto. ¿Ok? ¿Qué es un bosquejo entonces? Otra vez, quizás en otro contexto alguien habla de un bosquejo y significan una cosa y ahora en clase estamos hablando de un bosquejo y estamos hablando de otra cosa un poco distinto. Acá y cuando armamos un sermón, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo cuando hablamos de armar un bosquejo, es la organización básica del sermón. Como el esqueleto, así se dice. La estructura, ¿ok? La estructura que vimos de Esdras 7:10 son 3 propósitos. Esa es la estructura. Obviamente con un versículo, el bosquejo, o sea, llega a ser casi la misma, tan largo como el mismo versículo. Pero en un pasaje más largo no va a ser así. Los 3 puntos o 2 puntos o 5 puntos van a ser breves resúmenes de las ideas principales de ese pasaje. ¿Okay? Si quiero armar un bosquejo sobre el tema de los árboles, es un tema inmenso, ¿no? O sea, estudias años y años. Si quieres enfocarte en la agronomía y específicamente en los árboles, puedes dedicar tu vida a estudiar los árboles. Ok, pero si quiero armar un bosquejo, estoy en un determinado periodo de tiempo, solo puedo decir ciertas cosas y quizás quiero decir una cosa, un mensaje sobre los árboles. El bosquejo va a ser esas ideas principales que quiero destacar. Quiero organizar el material de alguna forma. Si me pongo a hablar de los árboles en cualquier orden, diciendo cualquier cosa, como siento sobre los árboles, como son los árboles, que tengo un árbol en casa, que no tengo árbol en casa, hay lugares donde viven palmeras, otros lugares donde palmeras no existen. Cualquier cosa, eso no es una charla organizada. Quiero bosquejar, estructurar el contenido de mi sermón temático sobre los árboles. Ok, lo que estamos haciendo ahora no es un sermón temático, estamos tratando de armar un bosquejo sería lo que va a ser un sermón expositivo. Lo que va a ser un sermón que se basa en el mensaje y la estructura del texto. Estamos tratando de discernir la organización que hay en el texto, pero queremos bosquejarlo de manera ordenada, lógica. Y vimos que en estas 7:10 tenemos no tres ideas sueltas,
sino 3 ideas paralelas, lógicas, y queremos que nuestros bosquejos sean así. Ok. Dijimos entonces, hablando de pautas para un buen bosquejo, dijimos que en lo posible queremos que los puntos sean paralelos. Terminé la primera hora diciendo que debe haber por lo menos un punto. Si yo digo, Esdras preparó su corazón para tratar con la ley, 1, para estudiarla. ¿Qué hay de mal con eso? ¿Por qué está mal armar un punto y no 2 o 3? Obviamente hay 3 puntos en el texto. Quiero 3 puntos porque el texto dice 3 propósitos. Pero quizás quiero solo enfocarme en el hecho de que él preparó su corazón para estudiar la ley. Quiero enfocarme en ese primer propósito. ¿Qué hay de mal con ese bosquejo? Nada, porque abajo dice para enseñar justamente los estatutos y los decretos de Israel. Ok, pero En realidad, cuando uno pone un punto es porque hay divisiones de ideas. Y si uno pone esto, no tiene una división de ideas. Preparó su corazón para esto. Sí. Los puntos del bosquejo implican una división de ideas. Si solo quiero hablar del hecho de que él preparó su corazón para estudiar la ley, ese es el mensaje. No hay división del texto. Ok, ese es el mensaje. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley. No hay divisiones. Ese es lo que estoy exponiendo. Ese es mi mensaje. Ahora, si voy a agregar más, después comienzo a dividir lo que estoy diciendo. Y sí, si voy a predicar ese versículo, no solo voy a decir que Esdras preparó su corazón para estudiar la ley, también voy a decir que preparó su corazón para ponerla en práctica. Y preparó su corazón para enseñarla. Ahí dividí el mensaje en 3 partes. Por eso los puntos. Los puntos indican una división de ideas. En este caso, estoy dividiendo el mensaje en 3 partes. Si voy a predicar sobre los árboles, un mensaje temático, tengo que organizar mi información de alguna forma. Si solo quiero decir, me gustan los árboles, ese es mi mensaje y no preciso puntos. Pero si quiero decir, me gustan los árboles pinos, ese es mi mensaje, pero me gustan tal clase de pino y me gusta tal clase de pino y me gusta tal clase de pino, 3 clases de pinos, estoy dividiendo el mensaje en 3 tipos de árbol pino que me gustan. ¿Ok? Por eso armo 3 puntos porque estoy dividiendo mi mensaje en 3 partes. ¿Ok? Yo puedo, con este versículo, dividir el mensaje en 3 partes. El mensaje, para volver a ponerlo, Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. Yo puedo dividir ese mensaje en 3 partes, dividiendo los 3, o sea, dividiendo el mensaje en los 3
propósitos por el cual Esdras preparó su corazón. Preparó su corazón para estudiar la ley. Preparó su corazón para ponerla en práctica. Preparó su corazón para enseñarla. Dividí el mensaje en 3 partes. Hay otra opción. Un bosquejo quizás no divide el mensaje en 3 partes. Quizás quiero dar 3 ideas que apoyan el mensaje. Si tomo esta frase o este anunciado como el mensaje del texto, Esdras preparó su corazón. Podría ser, es un mensaje, tiene verbo, tiene sentido. Esdras preparó su corazón. Y ahora puedo apoyar ese mensaje con 3 propósitos. Quizás voy a salir del texto ahora. El texto no dice esto, pero quizás puedo salir del texto y quiero predicar sobre cómo Esdras preparó su corazón y quiero hablar de las maneras. Esdras preparó su corazón con humildad. Una manera. Con fidelidad. Estoy inventando, el texto no dice esto. Pero si quiero usar este mensaje y apoyar el mensaje con 3 complementos, podría verse así. Preparó su corazón con humildad, con fidelidad y quizás solo quiere decir eso. 2 puntos. ¿Está bien tener 2 puntos? Sí. ¿Está bien tener solo un punto? También. No. Puede ser que sea también con Pero depende de la Exacto. frase. Ah, ¿Ok? Si es con humildad, esa es parte del mensaje, ¿no? No es necesario dividir el mensaje. El mensaje es Esdras preparó su corazón con humildad. Ese es el mensaje. Si comienzo a dividir la idea o apoyar esta idea de distintas maneras, quizás Esdras preparó su corazón porque era obediente. Ahora, estoy dando fundamentos. ¿Por qué? Preparó su corazón porque era obediente, porque había necesidad. ¿Ok? Porque lo que sea. 3 ideas que apoyan el mensaje. Así que el bosquejo divide la idea en sus distintas partes o da otra información que apoya el mensaje. Pero si solo hay una idea, no es necesario un bosquejo con puntos. Si solo hay una idea, es parte del mensaje. Si solo quiero hablar de su necesidad, Esdras preparó su corazón porque había necesidad de hacerlo. Ese es el mensaje. Así que un bosquejo, la estructura del sermón, queremos que los puntos sean paralelos, en lo posible. Queremos que haya por lo menos 2 puntos. En principio, no habría límite de un máximo, pero hay un límite práctico. ¿Cuál es? Hay que haber por lo menos 2 puntos, pero ¿qué sería el límite práctico de máximo de puntos? No puede haber 50. ¿Por qué no? Que la gente pueda recordarlos. Quizás algún puritano, no sé si han leído los puritanos, bosquejos medio complejos, y quizás se puede dividir un tema en 50 partes, pero es muy difícil captar la atención en un sermón de 50 puntos.
7 quizás demasiado. O sea, hay un La límite predicación se práctico. va a largo. 3, 4, 5. Anda por ahí en un sermón. No es pecado tener 6 puntos, pero hay un límite práctico dentro de un tiempo limitado de tiempo. Okay. Bosquejo, por lo menos 2 partes, 2 puntos. Buscamos puntos paralelos. Los puntos pueden dividir el tema o pueden agregar información pertinente al tema, pero igual va a haber por lo menos 2. Ok, lo que vimos con Esdras 7:10 es lo que podemos llamar un mensaje, un bosquejo exegético, y surgió otro término, bosquejo homilético. Estamos en homilética, tirando cosas. Tirando cosas a Matías. Ok. Vamos a trabajar, si tenemos que esperar hasta la semana que viene para Juan 16, no pasa nada. Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. ¿Se acuerdan? Ese es un resumen del versículo. Este mensaje y los 3 puntos para inquirir, para poner en práctica, ¿cuál es la palabra? Cumplir. Que nunca me sale. Para cumplirla y para enseñar. ¿Ok? Enseñar ¿dónde? En Israel. Ok. Ese es el bosquejo, el mensaje y el bosquejo de Esdras 7:10. Puede haber variaciones, pero esa es básicamente lo que debemos tener. Si se estructuró el versículo. Que no es Que no es un bosquejo. que no es así como que me acuerdo mal. Ok. Hemos visto lo que es, ¿no? Pues sé que no es, por ejemplo, una palabra. Eso ya sé que no puede ser una palabra, ¿no? ¿Y qué más no puede ser? Bueno, una definición excluye todo lo demás. Un bosquejo es la estructura breve de los puntos principales que quiero compartir. Si pido un bosquejo de estas 7:10 y me escribes 2 hojas, 2 caras, no es un bosquejo, es una exposición. Por ejemplo, puede estar bien y obviamente un sermón va a hacer eso, va a exponer, va a explicar, va a aplicar, ilustrar, vamos a hablar de esos términos después, pero ese no es el bosquejo, ese es un sermón desarrollado. El bosquejo son las ideas esenciales, la estructura del sermón, la organización del sermón. En el caso de Esdras 7:10 es bastante fácil discernir el bosquejo. Ok, yo podría predicar este mensaje, pero ¿qué problema habría en predicarlo así? ¿Cómo? ¿Qué problema? Para inquirirlo. Hay que desarrollarlo. El ¿Se desarrollo. acuerdan? No sé si han llegado a leer en el material suplementario que estamos viendo a veces de Reimers. Él comienza ese documento con
algunos versículos, algunos pasajes organizados, y hay una sección de versículos que hablan del hecho de que la Biblia se aplica a mí o fue escrita para mí. Por ejemplo, Romanos 14 habla de que incluso el Antiguo Testamento fue escrito para mi consuelo. Primera Corintios 10, aquellas cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nosotros, ¿ok? En fin, brevemente, el Antiguo Testamento se aplica a nosotros. No de la misma forma que el Nuevo Testamento. No estamos bajo el Antiguo Pacto, pero sí toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada y útil para nosotros. Así que esto se me aplica a mí. Pero hasta ahora no estamos hablando de cómo se me aplica a mí. Estamos hablando de Esdras, tercera persona. Yo podría dar una linda charla sobre Esdras y no llegar a predicar, que se acuerdan, la predicación no solo dice algo, busca hacer algo, y quizás nunca se me aplica a mí. Después de todo, ¿qué me importa lo que hizo Esdras? O sea, ¿por qué te importa lo que hizo Esdras? ¿Qué dijiste? Que capaz que lo que querés preguntar, cómo Edra se aplica a nuestras vidas en ese pasaje. Sí. ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Ah. El hecho de que Esdras preparó su corazón, pero ¿cómo se me aplica a mí? ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Puede ser un mal ejemplo. Había que estudiar a Edras. ¿Es David un buen ejemplo? David, un buen ejemplo. No sé si ven ahí. Pero acá David cometió adulterio. Okay. No, entendemos el punto. Entendemos el punto. Es malo. Sí. No, entendemos. Pero el punto es que hasta ahora no estamos hablando de mí. No estamos hablando de ti. Estamos hablando de Esdras, tercera persona. ¿Ok? Tampoco no estamos hablando de tu iglesia. Estamos hablando de ¿qué? De Israel. ¿Hay ciertas diferencias entre Israel y tu iglesia? Sí, espero que sí. Porque no estamos en Israel. No sé si tenés una camiseta puesta con fábrica, tela, algodón y lana mezclada. Si vamos a seguir el ejemplo de Esdras, tenemos que predicar que no. Tampoco, hoy antes de salir, había en casa chorizos en el sartén. Si eran de puerco, de chancho, entonces no estoy siguiendo el ejemplo de Esdras, porque no estoy cumpliendo con la ley. No era kosher. Ni me fijé, porque yo como productos porcinos. No estoy cumpliendo con la ley como Esdras lo hizo. Ok, entienden el punto. Puedo predicar este mensaje como está, pero falta algo. Falta mucho. Hay una gran brecha entre esta verdad
este mensaje y mi vida y mi iglesia. ¿Ok? Importa lo que hizo Esdras. Y hay que discernir si fue un buen ejemplo o un mal ejemplo. En este caso, estamos de acuerdo, fue un buen ejemplo. Voy a predicar, esto fue bueno. Incluso voy a terminar diciendo que también debemos preparar nuestros corazones ¿pero para qué? Para venir a la clase. Buena respuesta. Para estudiar, ¿pero qué? Para cumplir la ley. Para estudiar la Ok, Biblia. sí, pero la ley, ¿o qué? ¿Qué diríamos? Las escrituras. Y la ley todo el Las consejo de Dios. escrituras. ¿Ok? Mandamiento. Si me permiten, voy a ir modificando este mensaje y este bosquejo para que sea aplicable a mi situación. No estoy cambiando el mensaje, pero sí estoy adaptándolo, contextualizando el mensaje a mi situación. Matías. En vez de Esdras, tercera persona, ¿qué recomienda? Vamos a hacerlo así, ¿ok? Mencioné que el año pasado, o en hermenéutica, hablamos del esquema exegético y el esquema homilético, o podemos decir bosquejo exegético, bosquejo homilético. ¿Se acuerdan que había otro esquema? El esquema teológico. O sea, esquema teológico saca los principios generales, destaca los principios generales antes de aplicar la verdad a mi vida. Así que sería, y no vamos a pasar mucho tiempo con esta parte, pero creo que pueden captar la idea. En vez de decir Esdras, voy a decir el pueblo de Dios. ¿Ok? Hablando en general, no estoy hablando específicamente de ninguna persona. El pueblo de Dios debe preparar su corazón para tratar con la revelación de Dios. ¿Ok? Lo que estoy haciendo, y no podemos pasar mucho tiempo con esto en esta clase, no podemos pasar mucho tiempo con esto, pero estamos sacando los principios de lo que vimos en el texto, estamos sacando los principios universales, los principios eternos, que no cambian de una cultura a otra cultura, no cambian de un siglo a otro siglo. El pueblo de Dios en todo siglo debe tratar así con la revelación de Dios. Inquirir, cumplirla y enseñar en su contexto. Okay. No quiero decir más del bosquejo teológico, pero ven lo que hice. Estoy sacando los principios generales. Ahora quiero aplicarlos a nuestra vida. No quiero decir meramente el pueblo de Dios como que fuera algo ahí en las nubes. Quiero decir, tú debes preparar tu corazón. Ahora sí estoy predicando. Estoy tratando de lograr un efecto. Tú debes preparar tu corazón para tratar con la Biblia. No solo la ley, no principalmente la ley, pero sí toda la Biblia. Para inquirir, para cumplirla, para enseñarla. ¿Dónde?
En la iglesia. ¿Dónde debes enseñar la Biblia? Ok, donde sea. Pero quizás sea. quiero ser muy específico. En tu iglesia debes enseñar. O sea, Diego, te toca a ti predicar. Debes preparar tu corazón. El domingo que viene, antes de predicar, debes preparar tu corazón para inquirir lo que estás estudiando, la Biblia, para inquirir, estudiar la Biblia, para ponerla en práctica y después para enseñarla en la reunión, tu iglesia. Lo que he hecho es observé la exégesis, vi lo que dice el texto, analicé cómo se conectan las ideas, traté de observar cómo esos principios universales se aplican a mi vida y así voy a predicar el texto. Esto es más bien el bosquejo homilético. ¿Ok? Reimers habla un poco más sobre eso y vamos a hablar más sobre la diferencia o cómo se debe armar un bosquejo homilético, pero pueden por lo menos captar la idea de la diferencia. ¿Cómo? Cuando personalizó, sí. lo de Edra, que dijo, tú debes Sí, sí. Yes. Tenemos que hacer esto con nuestro bosquejo, por ejemplo. Obvio. Pregunta, en los bosquejos que hicieron, que no les di muchas pautas, ¿qué hicieron? ¿Bosquejos exegéticos? ¿Bosquejos homiléticos? ¿Quién diría? Yo me quedé con el texto. Bosquejo exegético, ¿ok? Si dijo Esdras, yo dije Esdras. ¿Quién diría? Yo más homilético. Yo puse tú debes o debemos. Alguien diría, yo hice un bosquejo más homilético. No está mal, no les di pautas, o sea, pero entienden la diferencia. ¿Entienden la diferencia? Ok, vamos a trabajar más con estos bosquejos, tanto Esdras como Juan 3:16. Y la semana que viene vamos a tratar de repasar. Hemos tocado varios temas en estas clases. Viene un examen. Lo que quiero hacer es resumir todo y tratar de repasar quizá de forma un poco más concisa, incluso impresa, escrita, para después seguir adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Podemos volver a Juan 3:16. Hay 10 minutos, pero no sé si tienen una pregunta. Sí. Cuando hablaste de poner la forma en la que lo hizo con humildad, con perseverancia, si no está dentro del texto, ¿es bueno hacerlo? No. ¿Conviene? No. La pregunta es lo que hice. ¿Se acuerdan que dije, esto no está en el texto, pero para ilustrar un bosquejo que apoya de distintas formas una idea, Esdras preparó su corazón con diligencia, con amor, con humildad. Fue una ilustración. ¿Se puede hacer eso? Si lo dice el texto, sí. Si la Biblia no dice eso, ¿por qué lo diría yo? Ahora, yo puedo predicar un mensaje temático y sí decir todo eso. ¿Cómo debes tratar con la Biblia? ¿O cuál debe ser tu relación con la Biblia? Es un mensaje temático,
Ya dijimos que la única filosofía es expositiva. Queremos enseñar qué dice el texto. Pero puedo organizar material bíblico de distintas maneras y puedo enseñar, puedo predicar un mensaje temático. Es temático en su método de organización. Quizás quiero y necesito en mi iglesia predicar sobre el trato del creyente con su Biblia, la relación del creyente con su Biblia. Y voy a ir a muchos textos para armar un sermón sobre ese tema. Y son textos, precisamos todos estos textos. Hay que hacerlo con cautela, porque si es difícil estudiar un pasaje, estudiar 5 pasajes es 5 veces más difícil. ¿Okay? Pero podría hacerlo y quizás termino diciendo que tú debes leer tu Biblia con humildad. No voy a ir a Esdras 7:10 para decir eso. ¿Por qué no? Esdras 7:10 no dice eso. Voy a ir a Santiago, que dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Ok? Ahí no estoy sacando un pasaje de su contexto. Estoy diciendo qué dice ese texto. Y quizás eso será un punto en mi sermón temático. Y quizás voy a decir, tú debes leer tu Biblia no solo con humildad, sino también con Fidelidad. ¿con qué? Fidelidad. Fidelidad. Okay. Hay pasajes bíblicos que hablan de la necesidad de estudiar fielmente. Creo que podemos ver que la Biblia nos instruye que debemos fielmente, incluso diariamente, quizás iría a Salmos, Salmo 19 o 119. Hay pasajes bíblicos que enseñan que es necesario estudiar la Biblia con fidelidad. Esdras quizás no es el mejor lugar para decir todo eso. Estuve dando un ejemplo. Y en el libro de texto, Suger Michelin dio el famoso ejemplo de David y las 5 piedras. La piedra de que la lectura bíblica, la piedra de testificar, la piedra de no salir con chicas que no son conversas y yo qué sé. ¿Cuál es el problema? El problema no es advertir sobre esos pecados o animar a cierta obediencia. El problema es ese texto no lo enseña. Esas 5 piedras no tienen nada que ver con testificar o de la Biblia, etc. Okay. Queremos usar textos adecuados para... Queremos que el mensaje del texto sea el mensaje de nuestro sermón. ¿Ok? Sí. No preguntaba, yo me quedaba con la idea de que eso... Ok, me malentendieron. Si pensaron que está bien armar un bosquejo de Esdras 7:10 que dice, Esdras preparó su corazón con humildad, con fidelidad. Estábamos hablando de un bosquejo. Y dije que no están en texto eso. Sí. No queremos hacer eso. No se puede. No se puede. No lo hagan. Por ejemplo, Eso no. Después todo Bueno, eso... Porque Ok. lo importante es que no es... No, ya venimos vamos diciendo que queremos que el mensaje de texto sea el mensaje del sermón. No quiero meter cosas que no están en el texto. ¿Ok? Bueno, queda mucho para hablar y se nos fue el tiempo. La semana que viene vamos a tratar de repasar un poco
y poner varias cosas en orden. Pero buenas preguntas, buena participación. Gracias a todos. Washington, te veo ahí. ¿Te animas a terminar en oración? Muy bien, oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, que hemos compartido aquí de tu palabra, Señor, por esta enseñanza, Señor, de nuestro pastor, Padre. Oh, bendito Dios, bendecimos, Señor, Padre Santo, de nuestro pastor, Padre, por las enseñanzas, Señor, que tú le revelas, Padre. Oh, bendito Dios, te damos la gloria, Señor, la honra, Señor, por la edificación, Señor, de nuestras vidas, Padre. Oh, bendito Dios, por las enseñanzas, Padre. Así que te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Pasen bien. Gracias. Chao.